¿cuánto tiempo sin vernos? José Miguel Reoz, de los tiempos... ¿Cuánto tiempo haciendo deporte? Pues, profesionalmente. Pues 18 años ya. 18 años, sigues en forma, ¿eh? Sí, todavía seguimos. Sigues en forma, pero ahora ya sí, más tranquilo y sobre todo en el mundo de la hostelería. Sí. Cuéntame la historia de la preciosa posada rural del Bueno, hotel. pues esto fue una finca que en su día me regalaron mis padres y bueno, pues la idea fue de un principio el querer montar un hotel rural. Me gustaba siempre la idea esa y bueno, pues hasta que lo fui haciendo poco a poco y lo he ido consiguiendo. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿De cuántos años estamos hablando Pues desde el principio? La posada está construida hace 15 años. Hace 15 años, o sea que fuiste prácticamente de los pioneros en aquella corriente de posadas rurales de Cantabria. Posadas rurales fue, sí, casi prácticamente al principio de ellos. Sí, era el principio de Cantabria con todas las posadas rurales, ¿verdad? Sí. Tú eres de Santillana. Yo soy nacido en Santillana del Mar, concretamente en Arroyo, sí. Qué bonito. Sí. La zona es espectacular. Sí, es muy bonito. Estamos en Ongallo. Ongallo, Ayuntamiento de Suances. O sea que estamos al lado del mar. Sí. Y estamos en un valle de valles. O sea, estamos en los valles, vallecitos. Ahora mismo sí. De hecho, el nombre de la posada se puso Posada del Valle porque lo denominaban antiguamente la gente mayor la zona de siega, la zona del valle. ¿Dónde vas a segar? Pues al valle. Voy a segar al valle, claro. Todas estas parcelas lo denominaron el valle y de eso fue poner el nombre a la posada. Es que curiosamente en Cantabria, que claro, para no encontrar una cuesta, encontrar una cuesta es complicado. En nuestra tierra, ya le hemos cazado. Esta es la chuleta, pero no la necesito yo creo, porque todavía tengo la mente refrescada de todas las entrevistas que hicimos hace tanto tiempo. Pero claro, llegas a esta especie como de oasis, de pradería. Todavía se ve muchísima ganadería y pese que es un sector castigado, pero se ve muchísima, ¿verdad? Todavía queda algo, pero no era lo que había antiguamente. Ya. Pero bueno, todavía queda mucho ganado de leche, por un lado, y por otra parte hay zona de carne, evidentemente, sí. No, hombre, es que yo creo que esta zona, estamos al lado de Santillana, estamos al lado de Suances, estamos al lado de Torrelavega, estamos al lado de todo, desde el mar hasta la media montaña. Yo creo que esta zona climatológicamente es muy dulce, muy suave. Sí, hombre, de hecho a la vista lo tenemos que ya ha cambiado mucho el clima. Ya no castiga, sí. Ya no es como era antiguamente, llevamos ya unos años para acá que pues eso, que nos quedemos esta sequía. Tenemos esta sequía. A veces hay que hasta que regar, en Cantabria, que la gente no... Lo que era. Lo que pasa es que bueno, tenemos la fama esa de que siempre chubascos por el norte y estamos acostumbrados a eso y eso es lo fácil. Pero bueno, a la vista está el tiempo que tenemos, ¿no? Sí. Oye, el tiempo y el perfil de cliente, hablando del tiempo, sí que tenemos en Cantabria estacionalidad. Desde luego tenemos un verano que en agosto es que no aparcas. En agosto es que es mucho por todas partes. Luego tenemos una invernada suave porque las transiciones otoño-primavera son dulcísimas. Son épocas preciosas, para pasear, para hacerte fotos, para irte a comer un cocido, para irte a comer una chuleta, para irte a comer un pescado, porque además aquí campo, playa, mar, monte, ¿verdad? Es lo que mejor tenemos. ¿Tú cómo llevas la estacionalidad? O sea, me imagino que pues, hombre, verano desbordado. Allí temporada baja, principalmente es quitando los 35 días fuertes de verano, que es del 15 de julio al 25 de agosto. El non-stop. Que es la temporada alta, luego los puentes que sabemos de Puente Mayo, Semana Santa y demás, y el resto del año, trabajamos los fines de semana. Clientes, cliente de verano es gente de la zona de Madrid hacia abajo, y el resto del invierno es gente de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, todo eso que más se trabaja. El efecto relax, paz. Sí, tranquilidad. Paseo, si quiero follón, estoy cerca de todo, o sea que puedo irme a buscar el follón, toda la juerga o todo lo que quieras, porque además en Cantabria no faltan eventos y ferias y festividades y prácticamente yo creo que todos los fines de semana en algún rincón próximo de Cantabria siempre se está pasando algo de carácter deportivo, de carácter cultural, gastronómico, ganadero, pero siempre está pasando algo. O sea que puedo irme a pasar el día por ahí, a triscar por las montañas o por donde quiera, o sea, puedo estar en Fuente y cenar aquí.
Sí, sí, sí. Tranquilamente, y además no cansarme con la carretera. Ah, no, no, no. Es lo bueno que tiene. Lo bueno que tiene esta posada es que está ubicada en el centro, digamos, del mapa de Cantabria. ¿Ya? Y tenemos las distancias cerquita. Lo mismo San Vicente de la Barquera, que es, digamos, el límite con Asturias, Sí. como lo mismo que Asturiales, límite con el País Vasco. O sea, que te quiere decir que estamos un poquitín Bueno, cerquita. ¿estás a cuánto de la autovía? No, no, aquí ahí estamos a 4 kilómetros. Claro. La O autovía sea, que estamos es a 4 que, kilómetros, sí, puedes sí. coger una autovía hacia Castilla, Sí, hacia sí, el País sí. Vasco. Sí, sí. Ahora están acabando ya el nuevo tramo de Asturias, de Sí. Llanes, todo esto, que está Sí, ya sí. prácticamente rematado. Sí, sí. O sea, que es que vienes cómodamente por autovía con tu coche, Sí, sí, sí. y haces así, y de repente Ahora es muy el cómodo. oasis, Sí, el oasis, sí. el paraíso. Bueno, pues nada, es preciosa, me la quedo. Vale. Enséñamela por dentro. Sí, Venga, ahora pues mismo. vamos a verla. Me ha encantado. Después de lo que hemos visto, no me extraña que hayas tenido un pálpito, como se suele decir, y que vayas a revolucionar el mundo, no solo de la hostelería, bueno, en Cantabria, desde luego, de la hostelería en Cantabria, pero vas a revolucionar el mundo vital de la edad madura. No la tercera edad, sino de la edad madura. A ver, ese paso revolucionario que me estabas contando mientras mirábamos las habitaciones y veíamos tal, es que yo pueda vivir mi jubilación, Eso es. mi tercera etapa, mi tal, pero de hotel. Eso es, Con un todo incluido. Esa es la idea. Por un módico precio. Eso es. Pues suena a campanas de gloria. Esa es la idea que tenemos, sí. Pero ¿cómo se te ha ocurrido? Si Bueno, eso es muy Miami, muy americano, muy mucho se nos ha Florida. ocurrido por la clase de clientela que tenemos aquí y el ver que a la gente está muy a gusto aquí cuando se van, que les da pena irse de aquí, que es un sitio muy tranquilo, Ya. paz, sosiego y demás. Y bueno, pues de eso vino la idea mucho de convertir este hotel en un hotel definitivo para esta gente que se Ya. jubila, ¿no? Y luego, por ejemplo, a ver, el burro delante para que no se espante. Yo, por ejemplo, el perfil de una persona como yo, que no tiene mucho tiempo libre, y además que no lo he tenido, que me gusta muchísimo la naturaleza, que si tengo un rato libre y cuando los tenga no estoy soñando con planchar ni con cocinar ni con encargarme de una casa, que me gusta cierta independencia pero no la soledad. Sí. De estar igual llegar a mi casa sola y tal, pero sí que me gusta la independencia. Sí. Por ejemplo, yo soy una persona perfil para estar aquí, ¿no? Sí, sí, perfectamente, claro. Porque se trata de un número determinado de habitaciones, o sea, se Sí. trata es un hotel que se convierte en residencia y que me da a mí la oportunidad
de vivir de hotel con todo incluido. Sí, bueno, lo que pasa que, cortándote un poquito lo que acabas de decir, no se va a convertir hotel como en residencia. Esto va a ser un hotel definitivo. O sea, hotel para pero yo resido. Sí, eso yo sí. puedo vivir para residir aquí, eso sí. Pero no que la gente tenga el concepto de que va a ser residencia, ni geriátrico, ni nada de eso. No, tú lo dices con la tercera edad. Yo todavía no estoy en la tercera, yo estoy en la segunda. Esto es un hotel simplemente... Para los que estamos bien. Exactamente. Sí, claro, sí, está claro. Correcto. Es el perfil, es para, vamos a ver, es para una franja de edad y un tipo de personas que todavía, pues primero eso, que te vales por ti mismo, que tienes independencia, que no quieres soledad, que vas a estar con unos compañeros que si quieres te vas con ellos a dar un paseo y si no, no. Que si quieres un domingo sales y es, oye, que es la fiesta de los Lujon Potters, vamos para allá y vamos unos cuantos y si no, no. Que si quiero quedar con un amigo para que venga y vamos a tomar un café y luego vamos a ir a la playa Suances porque pues pueda traerlo. Esa es la idea que tenemos. ¿Y mi ropita lavada y planchada? Sí, por supuesto. Y mi habitacioncita con mi sillón, con mi neverita, yo veo mi tele, estoy con mi ordenador, con mi wifi, tengo mis libros, me voy de paseo. Todo. Vamos a intentar dar todos los servicios que podamos y más. Madre mía. Sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que a mí me gustaría ver, enséñame un poco el entorno para los amantes de los paseos naturales como yo. Sí, hombre. Porque me has hablado de una iglesia románica, me has hablado, ¿qué más me has dicho? De una obra muy bonita, de un arroyo, de una fuente. Eso es, que está reconstruida aquí en el pueblo. Que está reconstruido en un antiguo lavadero, de los acantilados, de Santa Justa. Santa Justa me acuerdo muchísimo, qué bonita. Qué bonita ¿cómo se llama? El paredón de San Telmo, que es un escudo frente a la mar. Sí. Es que tener el mar tan cerca, tener los picos de Europa, mis montañas, que me encanta escaparme cuando puedo. Vivimos en una zona súper bonita, súper tranquila, muy lujosa, Bueno, pues llévame a triscar por los paisajes, enséñame el entorno, venga, enséñame los territorios a conquistar. A ver si la fuente es milagrosa y quita alguna rúa, y nos da con lo bonito que hay aquí, el ambiente que hay aquí, yo creo que es un paso a la segunda juventud, vamos, lo tengo claro, ¿vamos? Sí, vámonos. Venga, vámonos. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar.
sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. A mí siempre me dicen que soy muy exagerada, pero es que no hay palabras y las imágenes valen mucho más que 1000 para describir la belleza y el encanto del lugar donde estamos. Hay que reconocer que se impone y escribe el paisaje con mayúsculas. Todo es perfecto, es 10 sobre 10. El paseo me ha encantado. ¿Te ha gustado, Marga? Sí, unas ganas de irme al mar, unas ganas de que me dieras un paseo en ese barco y me enseñaras ahí. Pero tú buceas y pescas, haces pesca submarina. Sí, también. O fíjate, yo me esperaría hasta sentada en la Lastras ahí o en Santa Justa. Yo esperaría, vamos. Y además hemos tenido un guía de excepción. José Antonio Fuentevilla. José Antonio Fuentevilla, gerente de Los Valles. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias también por contribuir, por enseñarnos todos estos encantos. El entorno es inmejorable. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. Bueno, le gusta a todo el mundo. Ya. Quizás ya. una de las razones que nos llevó a hacer este proyecto, quizás sea eso, el lugar, el entorno, la temperatura de Cantabria, el que venía la gente como antes he oído decir aquí a mi compañero Chemi, y no se quería marchar, dice que sitio más bonito para quedarme yo aquí a vivir. ¿De verdad? Ya, Pues sí, es verdad. Eso lo he oído muchas veces. Eso sí es verdad que lo he oído muchas veces. ¿Tú crees que puede ser que la gente, por ejemplo, de las comunidades autónomas que nos rodean, claro, para una persona que está, por ejemplo, trabajando en Bilbao, que es que ya es una megápoli, que es que ya es una urbe, que es que el estrés, la tensión, o para la gente de nuestros hermanos castellanos que vienen al mar, que seguimos siendo su playa, seguimos siendo su costa y además encantados, ¿no? Bueno, yo tengo 2 sobrinas que son de Valladolid, o sea que ¿tú crees que lo aprecian casi más que nosotros, que estamos aquí todos? Muchísimo más. Yo lo aprecio mucho, ¿eh? Yo lo valoro muchísimo. Nosotros, si es porque hemos nacido aquí, lo vemos todos los días y tal, no le damos el valor, digamos, que tiene esta zona, de verdad. ¿De verdad que no? Yo sí, La gente de fuera viene y dice, es que vivís en un paraíso. Y es que es verdad, si lo analizas bien. Es que es un pequeño aparte de que este continente, lugar concretamente queremos convertirlo en eso, en un paraíso. Este lugar es un oasis. Es un oasis. De hecho, yo tengo amigos constructores y clientes propios de aquí del hotel han comprado chalés y pisos por aquí cerca para venirse a vivir como segunda residencia. Y siempre con el mismo comentario: en cuanto yo me jubile, me vengo para acá definitivamente, cuando yo me jubile. Y bueno, pues es un poquitín la idea. 4 kilómetros de la autopista. Estamos al lado de una ciudad, Torrelavega, donde podemos comprar de todo. Estamos al lado de Santander, estamos al lado de los Picos de Europa, estamos al lado de la playa, desde Suances, más allá para Lincres, más para allá para Ollambre. O sea, es que puedes escoger en la puerta de la Vega de Paz, de Liébana, del Soplao. Sí, estoy viendo mi todavía casa, está un poquito nevado. Mi casa, ha sido el año de los neveros, este año llegan hasta el verano. Pero estamos hablando de vivir mis años buenos, de mis segundas mocedades, de vivir de hotel, que puede ser un concepto que quizás, pues eso, Miami, Florida, americano, inglés, holandés, pero en España
podemos tener cierto, Cantabria todavía, podemos tener cierto pudor en provincias de... Bueno, yo espero que pensar que si vivo en un hotel, ¿sí? ¿Sabes por dónde voy? Yo espero que no, porque, oye, ¿sabes por dónde voy, no? Los españoles también sabemos evolucionar. Sí, hemos cogido los teléfonos estos de Yo me hago la idea de que yo no estoy tan lejos, llego a los 65 años, soy una persona pero todavía te queda mucho. Viuda, o soy un soltero. Que estás haciendo un performance. Pensé que hablabas de ti. Ya. No, porque iba a decir que joven estás. No, pues no me falta mucho, ¿no creo? Lo que pasa es que me sé cuidar y eso quiero traspasárselo yo a nuestros clientes. ¿Para lo cual? O vecinos, porque van a ser con vecinos. Amigos, compañeros... Entonces se trata de que esa persona que llega a los 65 años se plantea la vida de, bueno... O a los 50 y tantos, una jubilación temprana. Sí, pero bueno, especialmente el de los 65 que se jubila, deja de tener responsabilidades y dice, ¿ahora qué hago yo? Vivir solo en casa lo tengo mal. O me he quedado viudo, vivir solo en casa para hacer la comida, se me cae la encima. ropa, tal. La casa se me cae que encima. Me voy a casar de una nuera, pues también lo tengo difícil. No, la familia es a los 2 meses ya me mira. No es eso, es que los hijos, el casado casa quiere. Y es triste. Es que el casado casa quiere. Es que todos hemos sido jóvenes. Y es triste eso. Entonces ese tipo de cliente... es una realidad. Yo me lo plantearía de una manera más optimista, más bonita. Sí, más ¿Por qué no puedo vivir yo a partir de los 65 65 años mejor que el resto de la vida que he vivido? Ya he estado trabajando durante 40 años, me merezco lo mejor. Y eso es lo que queremos ofrecer. Lo mejor. Lo mejor que es, pues un centro vacacional. Porque esto en realidad es un centro vacacional. Es vivir de vacaciones, vivir de hotel. Es que yo no me veo... Es vivir de hotel. ¿Tú, Marga, te ves viendo a una residencia de ancianos con 65 años? No, 70? ni antes, ni antes. La gente ahora ya no es vieja. La gente no es vieja, es mayor. Tenemos, y aparte que nos ha tocado una época, estás hablando de gente que ha vivido la guerra y la posguerra. Nosotros somos ya de una época, somos una época de la leche en polvo, ya somos época y de la buena mantequilla, de alimentos que nos han hecho mucho más sanos, medicinas, vacunas, una calidad de vida. Nuestros hijos ya ni te cuento. Nuestros hijos son esos tíos que miden 2 metros ahora. Esa gente... Esto es algo parecido... Claro. Entonces tenemos salud, tenemos calidad de vida. Marga Punta Cana. Tú imagínate. Exacto. Que te levantas por la mañana, desayuno, comida, cena, me apetece un café, me apetece un refresco. Me apetece una copa por la tarde. Punta Cana, porque ahí no te lavan la ropa. Aquí lavamos la ropa, la planchamos. Tenemos servicios para ir a diferentes sitios, mercados los martes, los jueves. Claro, sí que el mercado de Torlavega tan bonito, rurales, tan grande, por ejemplo. También estamos un poquitín, ahora mismo tenemos un proyecto para tratamientos terapéuticos para aquel que tenga artrosis ciática, dolor de espalda, que a veces en su propia habitación va a llegar y le van a dar, no un masaje de relax, estamos hablando de un masaje terapéutico, porque todos a partir de cierta edad ya sabes, pues tenemos alguna cosita. Pues nos duele una cosa u otra, a mí que tú dices que estoy muy bien, pero bueno, la música va por dentro, alguna cosita siempre. Sí, siempre, sí. Se trata de hacer feliz a los clientes que vivan en esta santa casa. En cuestión de servicios, estás hablando de fuera y de dentro, outside, inside. Sí. O sea, dentro es todo incluido, yo estoy perfectamente atendido, pero estoy perfectamente independiente. Yo si quiero bajar a desayunar en el horario tal, bajo, pero si quiero desayunar en mi habitación, porque tengo mi neverita y porque no me apetece madrugar, o duermo más por la noche, o veo la tele, o leo mi libro, o... Vale. Neverita, pues tener tu yogur porque te apetece. Porque me apetece, o por ejemplo a las 3 de la mañana, ceno pronto, o tal, o tengo una dieta aparte porque si tengo diabetes o baja colesterol o sal, tengo mi dieta o gluten o lo que sea. Eso tengo. Bueno, eso nosotros también lo llevamos a eso, si te digo, oye, o soy vegetariano. Soy vegetariana. Sí. Vale, pues hazme el menú de lo que quieres. Pues mira, los lunes quiero esto, los martes los tal, tengo mi opción, ¿no? Sí. Vale, mi ropita. Exactamente. Vale, mis paseos y mi mundo y mis amigos. Y si quiero jugar al mundo, al parchís... que te hacemos una habitación a medida, Marga. Tú necesitas, te dices, yo es que quiero una... No sé, con una cama de 1 metro. No. 1,5, bien. 1,5, bien. Que quieres una de 1,35 también, porque igual te puedes echar novio o alguna cosita, ¿sabes? Y lo mismo para un hombre, exactamente. Cada uno tiene la habitación a su medida. Claro. ¿Tú crees que todavía tengo esa oportunidad? La idea es esa. Vamos a ver, la cama me da un poco igual. Si quieres, pero algo, por ejemplo, que yo no puedo prescindir, la cama me da un poco igual, pero algo que no prescindo es de un sillón, orejero, de relax. Y un libro. Me gusta leer. Sí, me gusta leer. Tendrás tu televisión. A más. Pero es que el sillón y libro en una tarde con la ventana abierta, oyendo los pájaros y el campo. Sí, y que tienen terracita. Es que no va más. Vale. Y si luego me lo planchas, me lo das cocinado, me lo das limpio, que es que ya ha habido ya muchas horas de cocina y de lavadora y ya pasó.
que no me importa llevar a los nietos de paseo, que no me importa hacer de canguro, que no me importa hacer muchos favores y muchas cosas, pero que me he ganado un pequeño oasis, un tiempo para mí. Y luego, muy importante también el trato del personal, ¿eh? El personal es un personal cualificado, donde tiene un trato exquisito en todo momento, porque tenemos que entender, y lo tenemos muy metido. Que es que no es una residencia de ancianos, que es que yo vivo de hotel. El cliente aquí está de vacaciones. Claro, es que yo vivo de hotel. No está de otra forma, de vacaciones. Mira, a mí con 65 años me dicen, es que tienes que ir a un centro geriátrico. No, yo no. Y me da cosa. Tienes que ir a un asilo, ya ni te cuento. Le ha pasado a nuestros mayores y son de otra generación. Es que son palabras ya que la palabra en sí, o una residencia de ancianos, es que la palabra en sí ya produce... a mí me estás quitando años de vida en un sitio así. Que en cambio, sí, esto es todo lo contrario de eso. De cerca, yo me voy de vacaciones a mis 65 años. Sí, me voy a vivir el resto de mi vida. Hasta los 80, Tengo derecho a elegir el resto de mi vida porque me lo he ganado, porque me lo he currado. Vale, y entonces quiero elegir. ¿Qué elijo? Elijo un poquito de todo, como un buen menú, largo y estrecho. Elijo un poquito de todo, campo y playa. Luego la misma gente que han tenido ilusión toda una vida por ir en un barco, para ir a pescar con su cañita, bueno, que nunca han podido hacerlo. Pues, me llegas a haber sacado hoy el barco y ya... Hacerles una ilusión y convertírselo en realidad, claro, esa es la idea que tenemos. Es eso de las actividades exteriores, porque, por ejemplo, si yo me quiero ir con mis amigos o quiero quedar con mi gente y me voy a Potes a comerme el cocido, el lebaniego o a la fiesta del orujo, me voy, vale. Pero si yo aquí con mis compañeros también hago una peña, porque, mira, nos echamos una partida de mus, que a mí me encanta, o un parchís. Yo qué sé. Cogemos ese después de comer un 4 o 5 y ya tenemos la cosa de la partida. Oye, nos vamos a jugar al pádel. Sí. Nos vamos a Torrelavega, que lo tenemos ahí al lado, las pistas o en Suances, nos vamos a jugar al pádel. Para el que no tenga vehículo y tal, le transportamos a cualquier Y actividades, por ejemplo, al exterior de cosas de eventos, de... De eso tendremos información. Habrá algunos que igual es una excursión a... Bueno, pues el que venga al Castello, que igual quiere volver en una excursión porque van a Aguilar de Campo, pues a ver el castillo, ¿eh? Te pongo pues por ejemplo, sí. Pues eso también él puede ir ya de una manera particular, no solamente la va a hacer el hotel, ¿eh? Puede ir a cualquier otro... Además, sí, la libertad. Información continua de todos los eventos que se hagan en la provincia, pues tanto de museos como de actuaciones. Anda que no hay centros culturales, anda que no hay centros medioambientales, anda que no hay eventos, no hay un solo fin de semana en Cantabria que no tenga una cosa en varios sitios, no unos. Y ahora el problema es que es en varios sitios a la vez. Y, por ejemplo, estos días era la Feria del Pincho en Sarón, que estaba de bote en bote, más había cosas en los valles pasivos, más había... Bueno, la primavera además una explosión. Tenemos para aquel que no le guste mucho el viajar, el moverse, pues bueno, hay gente para todo, quiere más tranquilidad. Claro, y sus paseos y su independencia. Incluso una huerta para cada cliente. Es decir, si un cliente con lo que está de moda la huertita. Mis tomatitos. Mis tomates, mis cebollas. O mis flores. Mis pimientos. O mis flores. Lo que quiera. Porque... Tiene a su disposición pues 40 o 50 metros para que haga lo que quiera. ¿Sí? Y luego, como aquí vamos a dar una comida muy ecológica, que yo sé que eso te gusta. Sí, me encanta. Pues si quiere comer sus propios tomates, pues también le elaboramos la comida. Pero ¿habéis visto el éxito tan tremendo que están teniendo los huertos urbanos? Pero ¿habéis visto a la gente que está cogiendo una azada y los huertos urbanos que yo hace muchísimos años lo vine a hacer en Cataluña y lo he visto muchos años después ahora aquí en mi tierra, en Cantabria, y dices, bueno, es que igual en un pueblo le van a hacer menos... ¿Qué va? La gente encantada de volver a su huertito, es el rato, es la charla, ya tienes algo que hacer, cuidas la tierra, cuidas las plantitas, vas a comprar los plantones, venga, vamos a hacer una prueba, vamos a meter, tú pones arándanos, ¿qué te parece si tú pones arándanos y yo pongo tomates y yo pongo lechugas? Sí. Es que es muy un importante, relax. que es asequible para una mayoría de... Eso te iba a decir, a ver... Esto es para una clase media, para una jubilación media... A ver, ¿la pela? ¿La pela es la pela? Hombre. Bueno, en principio no pasa de 1.000 euros en ningún caso. ¿Qué dices? Todo incluido, aquí date cuenta que no tienes que pagar ni luz, ni agua, ni casa, gas, ni luz, nada. ni agua, ni comida, ni contribuciones, ni seguros. Sí, todo claro. incluido. Todo incluido, sí. Y ¿salen las una cuentas? Persona que tenga una jubilación de 1.300, 1.500 euros, Pues me porque va a cobrar 300 o 500 euros todos los meses. Para pasármelo pipa hacer lo que quiera. y sin problemas. Y todo, ¿eh? Aquí se paga y sin luchar con el recibo de la luz con las estimadas. El único requisito que tenga... Único requisito, que tenga una salud más o menos normal para la edad, que se pueda valer por sí mismo, porque esto no es un centro geriátrico, ni una residencia de ancianos, esto es un hotel de vacaciones. Esto es un hotel. Si vas a Benidorm, pues
Si vas en una silla de ruedas tendrás que ir con una persona que te lleva y te traiga, ¿no? Pero aquí se trata de tener gente en unas condiciones normales. Sí, pues pinta bien, pinta bien. Bueno, de lo demás nos encargamos nosotros de hacer feliz. Eso es, venga usted hasta aquí, venga, compruébelo. Yo creo que es que no se puede decir más claro, ni más alto, ni más directo. Sí que invitaría a todos los que nos han visto, nos escuchan y han hecho este recorrido con nosotros, se han metido en nuestra piel, que se acerquen, ¿no? Y que lo vean, que rompan los tabúes, que rompan los falsos pudores, de decir, pero ¿cómo voy a ir yo de hotel? Pues cómo no, pero si es el sueño que hemos tenido todos, si es un sueño hecho en realidad, por favor. Una perspectiva de la vida claro, por favor, si fantástica que se puede conseguir. Si es un sueño hecho en realidad. De mucha gente. Llegar aquí y preguntar, ¿no? Exactamente. Y ver. Le daremos información y bueno, yo creo que si llega igual se quiere quedar ya directamente. Que venga con las maletas por si tiene sitio, que esto ya sabes que son sí, tiene sus plazas. Las plazas que hay son lo que hay es lo que hay. Cuando se acabe se acabó. Exactamente. ¿No? Sí, eso es. Porque el que viene se queda, entonces... Bueno, yo conmigo podéis contar, pero yo quiero jugar al pádel, ¿vale? Salir en barco, y que me ayudes en la huerta. Bueno, porque igual, mucho rato de riñonada, me ayudarás, ¿no? Yo, o sea, nos echaréis la una huerta mano. Antes no me gustaba, te lo confieso, y en cambio yo tengo huerta. Bueno, pero si y he empezado hace 3 o 4 años, sí, no soy de los mejores, porque eso ya sabes que cada partido tiene su librillo. Si al final competiremos si son mejor... Pero sí que me gusta poner esas lechuguitas ahí al cabo de 15 días ya tal, y luego resulta que salen todas a la vez y no te da tiempo ni a comerlas. Pero bueno, sí que me encanta eso, tienes que andar regalándoselas a amigos. No, pero es un pedazo del paraíso. Tú sabes lo que es llegar aquí, salir por la puerta de atrás. Voy a buscar 3 tomates y una lechuga. Venga, la ensalada. Y la quiero comer luego. Pues la tienes luego puesta aquí en la terraza, en el comedor o incluso en la habitación, donde te dé la gana. Yo, Marga, que he viajado por ahí con el referente al tema del fútbol y eso, hay comunidades en las que dices, jolín, qué bonito, ¿no? Granada, la Alhambra, esto, lo otro. Sevilla, qué bonito, la Giralda, tal cual, ¿no? Lo otro, qué bonito, pero no hay como Cantabria. El conjunto. El conjunto. ¿Quieres río? Río. ¿Quieres ría? Ría. ¿Quieres playa? Playa. ¿Quieres costa? Costa. ¿Quieres ver verde? Verde. ¿Quieres montaña? Quiero sendero para andar es que aquí no estamos a falta de nada. Esos pececitos recién pescados, porque somos pescadores, parte de la dirección de esta pues cómo no, si estamos aquí en la mar Océana. Pescamos, claro, y luego... Y eso forma parte de los clientes, el ver esas cosas, que nada más que lo han visto por televisión, sacar un pez con la caña... Bueno, el paraíso. Claro. El paraíso. Pues, como se dice en Líbana, mis queridas montañas de adopción, que están ahí a la mano. Callao está dicho. Vengan y compruébenlo por sus propios medios. Están invitados.